quisiera preguntarle un poco acerca de su experiencia, por ejemplo. Más o menos, ¿en qué población usted siente que ha tenido mayores dificultades en la aplicación de un programa de modificación de conducta, por ejemplo? ¿Y cuáles podrían haber sido estas dificultades en su experiencia anterior? Los adolescentes. Mm. Siempre se tienen dificultades con los adolescentes, especialmente cuando se trata de cumplir con las tareas que se aplican bueno, que se asignan en consulta pretendiendo que pues el adolescente aplique a las mismas y las presente, ¿cierto? Es muy complicado, pero hay una razón y es que los adolescentes pues constantemente de domingo a domingo tienen que realizar tareas, proyectos, actividades y obviamente que vayan al psicólogo y el psicólogo tras del hecho vuelva y les coloca una actividad o una escala, pues van a agotarse, ¿cierto? Porque todo está asociado con hacer tareas, 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 presentar, presentar, presentar. Y obviamente pues el adolescente está completamente cansado, ¿vale? Por otro lado, pues hay adolescentes que se les dificulta mucho expresar sus sentimientos, expresar sus emociones, y entonces es un lío de pronto pues sacarles esa información y obviamente entran en conflicto con nosotros cuando, por ejemplo, nos revelan por allá en la cuarta sesión, en la tercera sesión, pues una información muy delicada, ¿cierto? Que pues afectaría todo nuestro proceso de planeación de la intervención justamente por ese detallito, porque al adolescente se le olvidó ese pequeño detalle de que, por ejemplo, se colocó un piercing en X zona del cuerpo y los papás no quieren que se entere, ¿cierto? Porque le pegan, porque lo regañan, y entonces ahí es todo un dilema ético, ¿no? Que tratar con los adolescentes. Entonces, sí, los adolescentes para mí ha sido la población más difícil de tratar. Todo lo que son adultos, adultos jóvenes, em, pues digamos que es llevadero, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga las habilidades para, pues llevarlos, ¿cierto? Para llevarlos en esta senda de la intervención, del proceso terapéutico más que todo. Y la población, digamos que más sencillita, pues han sido los peques, los niños, porque nosotros trabajamos con familias y trabajamos con los adultos, trabajamos con los acudientes, pues va a ser un poco más sencillo el proceso. Ahora, también hay dificultades con los niños, por ejemplo, a la hora de derivar. Se les aplica una metáfora y ves que la metáfora no tuvo ningún resultado porque no la comprendieron, porque no la entendieron. Entonces, ¿uno qué hace? Uno establece marcos relacionales de otra manera, ¿cierto? A través de actividades que, digamos, que generen una equivalencia o a través de actividades que de alguna u otra manera pues les permita divertirse, pero sobre todo pensar, reflexionar, proyectarse para que haya más fortalecimiento en el contexto de la alianza terapéutica y por ende de la flexibilidad psicológica. Entonces eso me parece que pues tengo esos detalles con los niños, con los adolescentes. Obviamente con los adolescentes también es un poco más complicado trabajar puesto que a ellos les gusta hablar demasiado, les gusta mucho conversar sobre sus sentimientos o sobre sus emociones o sobre los hechos, pero cuando les ponemos determinada actividad, pues tienen dificultades para hacerlas, ya que ellos pueden sentirse completamente cohibidos de lo que sienten, de lo que piensan, interrumpidos, quiero decir, y te pueden desertar, ¿cierto? Como por ejemplo un adolescente te cuenta algo, tu intención es de realizar en una sesión una actividad respectiva, pero el adolescente quiere seguir conversando, quiere seguir hablando contigo. Y si tú, por ejemplo, le dices, no, vamos a hacer esta actividad y luego me cuentas o algo así, algo parecido, pues se van a sentir muy invalidados, se van a sentir muy molestos. Y obviamente, pues, o incluso no pueden decirte nada, van a seguir la secuencia de la actividad, pero entonces la idea se les pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues escucharlos, comprenderlos e identificar el momento preciso y oportuno para aplicar una actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues contextualizándolos desde el comienzo. Primero haremos esta actividad y luego pues seguimos, digamos que conversando acerca de cómo te ha ido, cómo nos fue y demás, que puede ser, por ejemplo, la aplicación de una escala o puede ser una actividad que hayas inventado en ACT y demás, o simplemente una metáfora, ¿de acuerdo? Entonces creo que la población adolescente es como la más complicada de todas para atender. Ujú, sí, lo veo. Es muy interesante porque muchos de los problemas que describe son
relativamente intuitivos de que uno podría imaginar que eso es lo que podría pasar lidiando con adolescentes. Pero bueno, pensándolo, viéndolo ahora cómo será lidiar con ello en consulta, me parece que algo que no había considerado. Por ejemplo, esto que mencionó en un principio de que el adolescente ya está inmerso en un mundo de tareas y obligaciones y trabajos, cosas por el estilo, en el que tiene ciertas obligaciones que se le han impuesto y tal vez lidiar con el entorno terapéutico en el que tiene más actividades, por ejemplo, objetivos que debe cumplir, puede hacerse pesado y puede dificultar el proceso. Es algo que uno podría imaginar que puede estar ocurriendo en la vida de un adolescente, pero tal vez no se le tome con la debida seriedad, tal vez por parte de los padres, justamente, que, bueno, no lo ven desde la misma perspectiva con los mismos ojos. Y el hecho de esto que menciona que los adolescentes son propensos a hablar sobre sí mismos, o tienen mucho interés en hablar sobre ciertos sentimientos o ciertos eventos que les están ocurriendo, y eso también puede chocar un poco con los objetivos que tenga usted para una determinada sesión, ¿no? Y saber cómo organizar y cómo encaminar la sesión sin hacer sentir a la persona que está siendo invalidada o que le están llevando por un camino que no le interesa y él quiere hablar de este otro asunto. Parece que es dos. Porque si tú hablas de ti mismo y de ti mismo y de ti mismo y el terapeuta tiene muchas preguntas sobre, por ejemplo, el motivo de consulta del paciente o por la cual fue remitido a sesión, por ejemplo, bueno, cuéntame acerca de la relación que tienes con tu papá. Y el adolescente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar de sí mismo, pues ahí me está evitando, ¿cierto? Mm, Son más los comportamientos evitantes en ellos a través de este forma o a través de este medio y pues ocurre un riesgo muy alto y es que cuando los vamos a centralizar en el motivo de consulta pueden molestarse o pueden indisponerse, ¿cierto? Y obviamente tenemos que identificar qué actividades con mayor precisión podrían ser convenientes para el proceso. A los adolescentes no les gusta, por ejemplo, los carritos, ni los ositos, ni los peluchitos, ni nada de eso, sino más, digamos, que actividades que les permitan, digamos, que buscar la solución a sus dificultades. Y eso es algo mucho más difícil porque pues en esta solución sí que tenemos que, digamos que hablar con sus padres o con, digamos, con personas que, digamos que tengan conflictos o tengan dificultades y es ahí en donde más van a suplicar, ¿por qué no? mm, O van a desertar. Le decimos, listo, entonces vamos a hacer una cosa, creo que es importante conversar esto con tus papás, lo que me estás, como lo que me estás comentando. ¿Me puedes dar permiso para invitar a tus papás la siguiente sesión y así hablaremos todos juntos y tú puedes expresarle lo que tú sientes hacia a ellos? El adolescente te puede decir, sí, sí, profe, o sí, psicólogo, hágale. Y a la siguiente sesión no vuelven. ¿M? O vienen solamente los papás, pero el adolescente no, que porque se quedó haciendo una tarea. Claro. Entonces ahí podemos perjudicar la alianza terapéutica, ¿cierto? Porque por la misma evitación, obviamente, porque de pronto, pues muy probablemente, pues fue muy prematuro, fue muy precipitado, pues invitar a los papás, ¿cierto? Y es ahí en donde uno pues debe forjar un poco más y un poco más esa alianza terapéutica para trabajar con ellos. Ujú. Sí, definitivamente este tema de la alianza terapéutica para una situación como esta va a ser muy, muy relevante, muy importante que sea lo suficientemente sólida porque, bueno, nosotros como seres humanos tal vez algunos hayan pasado por una situación similar u otros no, en la que la idea de traer a tus padres a terapia puede ser intimidante para muchas personas, particularmente para un adolescente. Así que nosotros como psicólogos, que también somos personas, podemos imaginar o tratar de prever una situación y lo que requieren, lo que realmente se necesita para poder dar ese paso en el proceso terapéutico. Me parece un tema muy interesante. Y justamente hablando de la familia, se suele tener, bueno, en el imaginario colectivo tal vez se suele tener esta concepción de que los problemas son únicamente del niño o son únicamente del adolescente, pero nosotros sabemos que la familia cumple un rol fundamental en diversas dificultades. Y en ese sentido, ¿cómo suele hacer usted para esto de involucrar a los padres cuando se aplica una terapia en una población infantil o una población adolescente? Primero, hay que tener en cuenta que el trabajar con los niños implica trabajar con los papás. En segundo lugar, es muy importante pues asumir literalmente el hecho de trabajar con papá y con mamá. Si nosotros trabajamos
con la mamá y no con el papá, o con el papá y no con la mamá, sea por situaciones de separación y demás, pues vamos a arriesgarnos a hacer un trabajo muy peligroso, ¿vale? Especialmente porque si uno de los papás se entera que su hijo está en proceso psicológico y no y no ha dado la autorización, pues nos arriesgamos a que nos demanden o a que nos, digamos, o a perjudicar nuestra imagen como psicólogos, ¿no? Entonces, eso también implica trabajar con niños. Todo tenemos que pedir permiso constantemente a los padres, ¿vale? En caso tal de que la mamá sea la única responsable de la hija o del hijo, y el papá está completamente ausente, no nos confiemos, además de el registro civil que debemos solicitar, también debemos solicitar un documento extrajudicial en notaría, firmado en notaría o avalado en notaría, que pues obviamente justifique en físico que es la mamá, la cuidadora principal y nadie más, ¿de acuerdo? Para ahorrarnos eso. Entonces, eso en el sentido organizacional, en el sentido administrativo, debe satisfacerse completamente, tanto en las EPS, IPS, como trabajo individual en el contexto de la psicología particular. Lo otro ya corresponde a, pues, de ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta justamente para evitar dilemas éticos y es la explicación clara con nuestros padres de familia, ¿vale? La psicoeducación con un lenguaje claro, con un lenguaje totalmente entrador, como decimos aquí en Bogotá, ¿cierto? No preferir manejar un lenguaje técnico porque por más profesionales que nos veamos, no nos van a entender ni un pito, no nos van a entender ni un carajo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante siempre manejar un lenguaje en cristiano para que pues podamos reunir información en el contexto de la utilización de la entrevista semiestructurada, así como también, pues ya en el contexto de la intervención, ¿no? Saberle explicar a los papás y ver si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con X o Y intervención, ¿vale? También asumir las posiciones, las opiniones del niño, ¿cierto? El niño, al igual que los papás, tiene todo el derecho a preguntar si se puede o si, perdón, si está, qué es lo que se va a aplicar, quiero decir, si se puede aplicar eso, si se puede aplicar esto, o tiene derecho a saber o a preguntar para qué es esto, ¿cierto? Tiene derecho a saber todo el proceso de intervención al igual que sus papás. Y si nosotros no le estamos satisfaciendo, digamos que estas preguntas o estas inquietudes tanto al niño como a los papás, pues va a ser un poco más antiético, ¿cierto? Que actuemos deliberadamente sin siempre su permiso, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que implica trabajar con los papás es que en ocasiones trabajaremos individualmente con el niño, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que trabajemos siempre a puerta cerrada, sino trabajemos puerta abierta y en el caso de, pues, la telepsicología o la terapia sincrónico remota, es muy importante que los papás estén siempre presentes en la habitación en donde estemos trabajando con el niño a nivel sincrónico remoto, para que pues ellos de alguna u otra manera sean conscientes de que si bien estamos responsabilizándonos por parte del proceso, ¿cierto? Ellos también tienen que ser activos y responsabilizarse en el momento en que estamos atendiendo al niño, de manera que si lo solicitamos, ellos tienen que estar ahí presentes. No nos tienen por qué dejar el niño solo en la casa o en la habitación, porque eso se puede prestar para malentendidos, ¿vale? Y obviamente con la puerta abierta, ¿cierto? Siempre con la puerta abierta con los papás. ¿Qué más puedo hablar acerca de los papás? Los papás también van a servir como una estrategia de control de contingencias, porque como tú lo decías, es muy importante que en los niños no solamente se trabaje a nivel interno, a nivel de ellos mismos, sino que sabemos, tenemos que reconocer que los niños siempre van a estar influenciados por el entorno, por variables ambientales que van a mantener ciertos comportamientos problema. Y es ahí en donde nosotros tenemos que, por ejemplo, pues investigar cómo es que los papás aplican contingencias de reforzamiento o contingencias de castigo para mantener o disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta, aumentos en el sentido de pues el reforzamiento, disminución en el sentido del castigo y obviamente pues retroalimentarlos, ¿cierto?
Por ejemplo, aquí estoy evocando la segunda fase de la terapia de interacción padres e hijos, o bien conocida como la PSIT, ¿cierto? En donde nosotros nos encargamos de valorar cómo es que los papás están interactuando incluso con el hijo o con la hija en un momento de juego, ¿vale? Y así, pues, pretender realizar como una especie de moldeamiento que se extiende con el paso del tiempo para perfeccionar esta calidad de comunicación entre los papás y entre el niño, de manera que pues es de vital importancia siempre trabajar con los papás hasta, por ejemplo, los 10 años de edad. Es muy importante, 10 11 años de edad. Y digamos que tener los papás de forma ocasional o de forma intermitente cuando ya son preadolescentes o adolescentes. ¿Listo? Entonces, claro, los papás juegan un papel fundamental en todo esto y más cuando se trata de pedirles permiso, de firmar documentos, de firmar consentimientos de padres, asentimientos, siempre deben estar presentes y siempre deben estar enterados del proceso que llevamos con el niño o incluso con el preadolescente o el adolescente. Claro, definitivamente. Justamente estaba pensando un poco en ello cuando empezó a describir el primer punto que nos comenta de trabajar con los padres, y yo lo estaba enlazando con el último, en el sentido de que comentaba que es necesario que los dos padres estén presentes en la medida de lo posible, y lo primero que se me ocurrió fue el hecho de que esto que mencionó al final, de que ambos padres ejercen ciertas contingencias sobre el niño, y tal vez si solamente está la madre o solamente está el padre, no nos enteramos de toda la historia, ¿no? Solamente nos enteramos de parte de la historia de lo que esté sucediendo sobre el niño y sus conductas problemas. Pero luego lo comentó en el sentido de cuestiones administrativas o cuestiones legales, de que debemos siempre estar solicitando permisos, ambos padres deben estar completamente enterados de todo lo que vaya a ocurrir. Y es algo que como actualmente no manejo ese tipo de cuestiones administrativas, lo había considerado, estaba viéndolo desde el otro lado que me comentó por el final de esta pregunta. Pero también el hecho de utilizar lenguaje accesible para explicar las cosas que queden claras a ambos padres y al niño. Esto de no ser demasiado técnicos, no sé si a algunos se nos haya pasado de mano la idea de sonar demasiado elegantes o de hablar con conceptos que para nosotros y nuestra formación tienen bastante sentido y parecen intuitivos, pero no lo son. Y tal vez se podría recurrir a cosas como términos medios o cosas simplemente habla más coloquial para explicar las cuestiones. Me parece un repaso muy interesante de cosas que había pensado y que no había pensado acerca de esto de trabajar con los padres. Bien. Por otro lado, también, bueno, hablando un poco sobre ustedes, sabemos que es una persona que es un tallerista en terapia, por ejemplo, terapia solución y compromiso, y al mismo tiempo hemos observado que ha venido realizando un trabajo de difusión a través de los medios digitales. Imagino que tal vez usted sospeche que algunos de nosotros conocemos su canal de YouTube, que me pasé a revisar hace un poco tiempo. Recuerdo unos videos bastante entretenidos, realmente fascinantes, en la forma de hacer tan accesible la educación, especialmente para personas como yo que estamos en proceso de formación. Y lo hace usted de manera didáctica, con marionetas, con Dr. Husky y otros tipos de juegos muy interesantes. Y nos interesa saber cómo fue que se le dio este interés por crear estos videos interactivos sobre, por ejemplo, los procesos de ACT, la psicoterapia analítica funcional, el análisis funcional, y subirlos a su canal de YouTube. ¿Cómo fue que se le dio esta idea de presentar temas tan complejos de esta manera? Bueno, todo empezó hace muchos años, muchísimos años. Perdón, es que la luz me está molestando, me está ardiendo los ojos. No hay problema. Por eso tengo cara como de amarga, pero quiero que se vea mejor mi cara que cualquier otra cosa, porque si la apago se me ve todo oscuro. Paso. No, pues fue algo hecho hace mucho tiempo, muchísimo tiempo ya, 7 años, casi 8 años, en donde me interesaba que mis amigos, aquellos amigos de pregrado que tenían dificultades en análisis de la conducta, en análisis conductual aplicado en la materia de análisis conductual aplicado de mi universidad, pues se entendieron de una forma mucho más fácil, mucho más asequible. Fue una idea que también tuve para ayudar en ese momento a uno de mis amores más grandes en la universidad, Alejandra, María Alejandra. Nunca se me va a olvidar ella, porque justamente fue uno de mis primeros amores en la universidad, que no quería que fallara, que yo me quería entrar con ella a prácticas, ¿cierto? En noveno semestre y pues estábamos en octavo semestre, ya iba un poco regular en esta materia, entonces yo dije, no, pero ¿cómo me ideo para que ella me comprenda mejor? ¿Cómo me ideo para que el curso me comprenda mejor? Entonces empecé, no sé si, yo creo que los borré, no estoy seguro, creo que sí los borré. Hay videos
con usando un sapito, juguetes de Iron Man, del Capitán América, hasta cerámicas, ¿cierto? Para explicar, por ejemplo, el análisis funcional, para explicar, por ejemplo, el moldeamiento, el modelamiento, la formulación. El único títere que digamos que utilicé en esa época era este, ¿cierto? El mito, ¿cierto? Y nada, pues me puse a jugar un poco con esto y descubrí que el mensaje se transmitía efectivamente, que el efecto pues era significativo, no tan grande, ¿cierto? Sino medianamente significativo en algunas personas que veían los videos hasta el punto en pues que fue creciendo y que fue creciendo el interés, el hecho de ser creativo. Em, yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy creativa, incluso desde el colegio, y asimismo ayudé a muchos compañeros en mi colegio con mi creatividad, pero el hecho de hacer estos videos explicativos del análisis de la conducta con creatividad, pues sí me trajo, digamos que muchas críticas negativas al comienzo, pero con el paso del tiempo, pues fue fortaleciéndose esta idea hasta el punto de utilizar videojuegos y obviamente, pues inspirado en un amigo mío, Andrés Gutiérrez, ahora pues utilizo marionetas porque creo en el punto de vista que él y su tío, en paz descanse Freddy, tenían acerca del impacto de las marionetas, pues yo me estoy, digamos que involucrando un poco con este universo de las marionetas para generar un aprendizaje significativo. Y obviamente, pues todo esto ligado a la idea de divulgar con pasión, de divulgar con creatividad, con sentido humano, todo esto ligado a la idea de ayudar a los demás sin esperar algo a cambio. A mí no me paga YouTube ni me paga Facebook, yo soy una persona humilde que, como ustedes, que se busca la vida en el mundo tratando de conseguir plática para no solamente pagar la maestría, en este caso como estudiante de tercer semestre de maestría en psicología clínica, de mi universidad en la Conrad, sino también pues para pagar otras cosas, ¿no? No es que yo sea el súper, ¿qué? ¿Youtuber? No, para nada de eso, yo no soy nada de eso. Y nada, pues creo que estos videos justamente me han impulsado a pues tener invitaciones en ponencias, en cursos, en másters, bueno, y demás. Pero por el simple hecho de que son originales y son creativos, y nada, pues creo que a la gente le gusta y creo que eso también mantiene pues ese comportamiento de siempre desarrollar videos bajo estas condiciones, una condición libre, que puede que no le guste a muchos, estoy seguro de eso, puede que a muchos les aborrezca, les dé náuseas lo que yo hago, pero para otros pues sí, ¿cierto? Porque generan un aprendizaje significativo y eso no solamente se ve como en los comentarios, sino también se ve en sus calificaciones. Por ejemplo, he recibido comentarios de personas que dicen como, uy, venga, que es que ese video me ayudó para entender más los marcos relacionales. Uy, venga, es que este video me ayudó mucho más para entender el análisis funcional y mire que este video de formulación que usted hizo con estos juguetes me sirvió muchísimo y ahora mi formulación de Leonidas o mi formulación de Jaime O'Brien pues quedó muy bien, ¿no? Entonces yo, vea pues, lo que no puede hacer, chévere. Empezando por una sola persona o inspirados en una sola persona, en una sola chica, para llegar pues no voy a decir muchas, sino poquitas personas, una muestra poblacional poquita, pues está bien, me gusta. Y todo con el corazón, obviamente. Sí, me parece fascinante y me parece una estupenda respuesta por justamente eso que se me quedó, que dijo esto de el término del gran youtuber. Y estuve pensando en personas como yo, me refiero a yo en particular como estudiante ahí todavía en los niveles más bajos, observando a alguien como usted, tal vez una persona que se muestra con maestría y que tiene un canal de YouTube moderadamente exitoso que maneja temas complejos que tal vez nosotros no tenemos de entender. Y alguien como yo, o personas en el mismo punto de nuestras vidas como yo, podemos verlo desde afuera como algo extremadamente complejo que uno nunca podría llegar a comprender en su totalidad o verlo como algo bastante ajeno a nosotros, en el sentido de que, bueno, está muy lejos de este punto de mi vida, es una persona que tiene una trayectoria profesional muy alta, etcétera. Pero en su respuesta yo encuentro este aspecto humano, ¿no? Bueno, no es que no sea humano anteriormente, pero me refiero a esta forma de identificarse
en el hecho de que todos hemos compartido experiencias similares en la raíz. Esto que mencionó del el deseo de ayudar a sus amigos, el deseo de ayudar a esta persona especial para usted, es algo con lo que cualquiera de nosotros podría identificarse. Justamente ese es uno de los pilares que podría inspirar un grupo de estudio como el que nosotros formamos partes. Así que, naturalmente, la idea de difundir, la idea de compartir con tus amigos y compartir con aquellos que son especiales para ti, es algo con lo que cualquier persona puede relacionarse, cualquier persona que está en este mundillo en el que estamos. Y por más complejo que pueda verse un proyecto u otro, sabemos que todos estamos metidos en el mismo bote, estamos en esto y podemos entendernos. Justamente esto otro que mencionaba acerca de la recepción, porque estoy seguro que para personas como yo, una vez más, siempre es muy agradable tener este tipo de medios para aprender más sobre temas de forma interactiva. Pero entiendo que tal vez la comunidad rigurosa, conductual, puede ponerse un poco verbalmente agresiva en medios digitales, por redes sociales. Y la idea de que en algún momento su recepción no haya sido tan positiva es algo que tampoco es una de esas cosas que son intuitivas, pero que no había pensado hasta este momento, ¿no? Porque tal vez no tiene la seriedad del caso, quién sabe qué clase de cosas habrá recibido como comentarios usted, pero bueno, supongo que es la forma en la que usted lo menciona. A algunos les agrada y a otros no les agrada tanto, pero sí tiene un impacto, por más modesto que sea, tiene un impacto en el público y me parece algo bastante interesante y una respuesta realmente iluminadora, por decirlo así, del tema, de la cuestión de cómo empieza alguien a hacer un canal de YouTube de difusión de temas psicológicos tan complejos.